Queridos, amados en el Señor, amigos, oyentes, que cada vez ustedes se reúnen para estudiar la palabra del Señor. Una vez más, que Dios les bendiga y que en este día sea de mucha bendición a través de la palabra que nos hable, que nos enseñe, que nos dirija. Es un honor para mí, como siempre lo digo y lo repetiré. Solamente la gracia de Dios que nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante. Gracias, amigo oyente, porque usted se preocupa por estudiar la palabra. Tengo que darle gracias porque se interesa en aprender. Y como digo siempre, invite personas para que también puedan escuchar. Haga una invitación y si no pueden reunirse, pues envíele el mensaje, envíele el estudio, invítele a que entre a YouTube, que pueda registrarse y pueda tener todos los estudios que hemos estado trayendo ya por largo tiempo. Va a encontrar muchos estudios interesantes que le ayudará en su vida diaria. Vamos a orar, mis amados. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Dios mío por esta preciosa oportunidad que nos regalas de poder reunirnos y estudiar de tu palabra. Una palabra hermosa, Señor, que cada día nos inspira a seguir adelante. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que usted bendiga a todas las personas que se reúnen. Bendígalos, ayúdelos. Padre bendito, supla sus necesidades. Usted los conoce. Donde quiera que se encuentren, usted sabe, Señor, las necesidades de cada uno de ellos. Por favor, le suplico en el nombre de Jesús que sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que los sanes, que les levantes el ánimo, que ellos puedan, Señor amado, sentir tu presencia, que ellos sepan que ellos no están solos, que tú estás pendiente de ellos. Bendiga esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados amigos, el estudio pasado estudiamos y terminamos el capítulo 9 del libro de los Romanos, un capítulo en donde, como les decía, como puntos importantes de este capítulo, pues se enfatizaba sobre la soberanía de Dios en todo lo que hace. No podemos objetar, reclamar, pedir cuentas de lo que Dios hace, porque Él es soberano. Él sabe por qué. Él sabe las razones. Él conoce el futuro y nos conoce a nosotros. También se tocó el punto importante sobre la responsabilidad del pueblo judío de creer en el Mesías y de aceptarlo. Y así de esa manera encontrar la justicia de Dios. Pero no quisieron. Una vez más, rechazaron, no creían, no aceptaban la predicación del Evangelio. En este capítulo 10, que ahora nosotros vamos a comenzar, es un capítulo muy interesante, en el cual encontramos un llamado no solamente a la nación de Israel, sino también encontramos un llamado a toda la humanidad. Y vamos a comenzar este hermoso capítulo leyendo el versículo 1 del capítulo 10. Dice la palabra del Señor: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Una vez más aquí se repite lo que en capítulos anteriores, el deseo, el anhelo de Pablo.
porque él anhelaba que así como él llegó a ese conocimiento de Jesús, que tuvo ese encuentro con el Maestro, él anhelaba que los demás de su patria pudieran también alcanzar este conocimiento. Y aquí hablamos del corazón de un hombre de Dios. Pablo expresa el anhelo de su corazón, la angustia de su alma por la salvación. ¿La salvación de quién? De su pueblo. Tenía una carga interna por su pueblo. Él hacía plegarias, oraciones a Dios, porque él sabía que solo Dios podía cambiar el corazón de los hombres. De la misma manera, Dios nos habla en este punto, en este día. La pasión de un creyente, el anhelo de un creyente, el deseo debe de haber, de estar en traer almas a los pies de Cristo. Esta es una enseñanza grande que este versículo primero nos enseña de la manera como todo creyente debe tener ese deseo, ese anhelo, ese fervor, esa desesperación por traer almas a los pies de Cristo. No hay mayor felicidad cuando vemos que una persona viene a los pies de Cristo. Y mucho más cuando el nombre de esa persona se inscribe en el libro de la vida. Entonces, esta pasión, este anhelo de Pablo, también debe de contagiarnos a nosotros como hijos de Dios. Anhelar que los demás escuchen, anhelar que los demás conozcan de Dios, que ellos sepan que ahí está Dios para atenderlos, para ayudarlos. Y Pablo expresa en este versículo primero del capítulo 10 del libro de los Romanos. Y vamos a leer el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo les está hablando a estas personas y les dice, yo les doy testimonio de que temen, de que tienen celo de Dios. Es que Pablo conocía este tipo de celo. Recordemos que en un tiempo atrás, él también era un hombre celoso de su creencia. Un hombre que tenía un celo y a causa de este celo llegó a perseguir y a matar muchos cristianos. Y él los mataba en el nombre de Dios. Entonces, por eso es que Pablo dice, yo les doy testimonio. Claro que sí. Él había experimentado lo que era tener el celo religioso. Él experimentó lo que era defender su creencia. Pero también él puede testificar de que mientras él iba a seguir matando más cristianos, Jesús se le cruzó en su camino y pudo enseñarle de que ese celo no era el correcto, no era el que traía el bien para las almas. Pablo les deja saber que este celo proviene de un corazón engañoso, de un corazón mentiroso, de un corazón envidioso y sobre todo de un corazón orgulloso, porque en ese tiempo los judíos sentían ese orgullo porque ellos creían que tenían toda la razón, de que eran los únicos que tenían la ley, de que eran los únicos que tenían y que iban a ser perdonados. Y por lo cual no les permite ver la salvación. Y qué tristeza ver que un religioso que se ha dejado gobernar por su orgullo, más defienden la religión que la palabra. Lamentablemente nos encontramos con personas
que se preocupan más por lo exterior que por lo interior. Y acusan y condenan y defienden su causa sin enterarse, sin saber que Jesucristo es la causa de todo. Por eso Pablo aquí en esta clase dice: yo les doy testimonio de que ustedes sí son celosos, pero ese celo trae destrucción. Imagínense que por causa de este celo que Pablo les está diciendo a los judíos, ellos llegaron a inventarse 613 o más leyes orales, de las cuales tenían que los religiosos llevar a cabo. Y vemos que llegaron a un extremo de pensar que porque realizaban todas estas cosas, alcanzarían la salvación, o eran justos, como ellos se llamaban. Todo lo hicieron ya como un ritual. El celo religioso hace mucho daño a la obra de Dios. Recuerde que el celo de Dios es muy diferente al celo religioso. Y dice, pero no conforme a ciencia. Estamos hablando del versículo 2 del capítulo 10 del libro de los Romanos. Pablo les está diciendo, esto no es que tenían un gran conocimiento de que ellos se creían por causa del conocimiento que ellos tenían, por causa de que ellos mantenían las leyes y ellos creían que eran los únicos conocedores de la ley. Ellos se creían autosuficientes y no podían ni tampoco querían reconocer su condición de pecado y acercarse a Jesús. Estos escribas eran conocidos por sus títulos. Mucha coincidencia me parece al tiempo de hoy en día, porque eran llamados en ese entonces rabís, maestros de excelencia de la ley. Y siempre les encantaba sentarse en los lugares de honor. Y eran tratados en los lugares de honor, en los banquetes que hacían, en las fiestas religiosas. Inclusive, este tipo de líderes les encantaba en las sinagogas sentarse junto a la ley de Moisés. Dando a entender esto o enviando así un mensaje muy sublime a aquellas personas que estaban ahí en las sinagogas, dando a entender de que eran los enviados, los únicos enviados y los que podían interpretar la ley a la gente. Y de esa manera la gente pues dependía de los líderes religiosos para que sean los únicos que podían leer la ley. ¿Sabe que los tiempos se repiten? Y se han repetido todo este tiempo. Hay líderes en algunas organizaciones que tienen nombres grandísimos y que cuando pasan la gente les besa la mano, o sea, pues están ocupando el lugar de Dios. Hay otros que dicen que solamente ellos pueden leer la Biblia y no se les permiten a otras personas que lean porque piensan que no pueden entender. Y por último, hay en otras organizaciones donde se le da una forma de elevar el ego a los líderes. Todo eso es celo religioso. Todo eso es algo que a Dios no le agrada. Todo eso es
razonamientos humanos. No está en la Biblia. Y me gustaría poderme moverme un poquito del tema y poder hablar de muchas cosas, pero me gusta que las personas que se conectan vayamos siguiendo cómo es, cómo está, de versículo a versículo en cada palabra. Y vamos a hablar del tema del cual estamos hablando. Pablo está hablando de que él da testimonio y que él conoce lo que es el celo, aunque equivocadamente creen que tienen correcto. Y eso Pablo les está diciendo, pues no es correcto. También les dice, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, ustedes pueden conocer las leyes. Inclusive ustedes aumentaron muchas cosas más para así pensar que son justos, pero ese no es el conocimiento real. Y entendemos, amados, que podemos tener mucho conocimiento bíblico y no conocer al autor de la Biblia. Es tan importante como personas preocuparnos en aprender lo que Cristo nos enseña para nuestra vida personal. Ponerlo en práctica en nuestra vida personal. No, la palabra de Dios no la está dando a usted para que usted reparte y que diga, oh, Julano es así. Él necesita esto escuchar. Porque él hace esto. No, yo necesito. Lo que Dios está hablando es para mí. Lo que Dios está hablando es para usted. Dios hablará a su tiempo a los demás. Entonces, podemos decir una vez más que tenían mucho conocimiento. Pablo les dice, ustedes tienen grande conocimiento, pero sus corazones están cegados. Sus corazones y sus mentes están cegados. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 10 del libro de los Romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué dice ignorando la justicia de Dios? Esto es por falta de ciencia. Ignoraron la justicia de Dios, sin conocer y entender cómo Dios provee la justicia. La justicia de Dios era Cristo Jesús y en ese momento lo rechazaban. No querían aceptarlo. Y ellos querían y procuraban y se esforzaban en establecer la suya propia, la justicia propia de ellos. Esto se refleja en una arrogancia. Ellos eran personas arrogantes, que ellos querían y procuraban establecer lo que ellos tenían escrito. Hay mucha gente que dice, aquí se hace lo que yo digo. Hay muchas nominaciones que he escuchado esa expresión. Aquí se hace lo que yo digo. Y entonces, ¿dónde está Dios? Y entonces usted se quitó y le quitó a Dios y se puso usted al frente. Hay cosas que no encajan con la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 4 y versículo 18. Dice así. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese era el punto. Ellos tenían el corazón duro, ignoraban la justicia de Dios porque querían establecer la suya propia. Y no les importaba ir por encima de las cosas, de las leyes, inclusive con tal que se hicieran lo que ellos querían ejecutar.
procuraban establecer su propia justicia como la verdad y ponían a un lado la justicia divina de Dios. Y así formaban su propia voluntad. Rehusaban reconocer su pecado. Rehusaban reconocer y admitir que necesitaban un Salvador. Pero decían, yo creo en Dios, yo vivo para Dios, yo vivo y duermo en las sinagogas y practico todas las leyes, pero no aceptaban a Jesucristo como su Salvador. No querían reconocer que estaban mal. No querían reconocer que estaban en pecado. Y luego dice en el versículo 3, no se han sujetado a la justicia de Dios. Recordemos de que no somos salvos por lo que nosotros hacemos. Mire cuánto tiempo estamos estudiando esta palabra. Y cada momento nos repite lo mismo. No se enfoque en usted pensar que la salvación del creyente o del ser humano está en lo mucho que usted da, en lo mucho que usted hace. Y usted puede decirme, yo soy bueno, no hago mal a nadie. Es más, yo regalo a los pobres, yo doy ofrendas, yo hago esto. No. Usted no se sujeta a la justicia de Dios. No somos salvos por lo que hacemos. Nosotros somos salvos solamente a través de Jesucristo. Y en este versículo vemos que no había humillación a la justicia de Dios. Ellos creyeron y tenían eso de justificarse a sí mismos. Con el cumplimiento de la ley. No, es que yo hago aquí, yo hago acá, yo hago allá. Y así de esa manera ellos se justificaban a sí mismos. Pero estaban ciegos. Estaban ciegos. Porque la ley no se podía cumplir a cabalidad. Ningún ser humano pudo cumplir la ley. Ningún ser humano pudo cumplir a cabalidad. Cristo dejó un plan de salvación y solo será salvo cuando obedecemos sus mandamientos. Cristo cumplió a cabalidad el sacrificio, con el sacrificio. Él cumplió la ley. Y gracias a Jesucristo, nosotros podemos ahora alcanzar esa justicia que Cristo nos da. Pero es solamente a través del sacrificio de Jesús. Ahora, no le estoy diciendo a usted que mientras usted está buscando de Dios, mientras usted está ayudando, mientras que pare, que ya no lo haga, que porque la hermana dice que aunque yo haga muchas cosas, yo no voy a ser salva. No, le estoy enseñando, y la palabra del Señor nos enseña en este día, de que no nos enfoquemos en lo mucho que hagamos, de que pensemos que lo mucho que hagamos, en lo mucho que estamos envueltos, en lo mucho que damos, quizás usted es una persona dadivosa y le encanta dar y usted busca a los pobres y le da y usted me dice ahora, pues ya no lo voy a hacer. No, usted puede seguir haciéndole, pero usted siempre tiene que recordar que eso es parte del camino al servicio a Dios. No es el centro de la salvación. La salvación es a través de Jesucristo. Yo puedo regalar mucha gente que usted puede conocer, que pueden ir y donar, y es más, ayudan y levantan organizaciones para ayudar, y muchas personas no ayudan porque aman al prójimo, sino porque simplemente cuando llenan impuestos tienen que devolver.
Y yo no quiero dar nombres, pero usted puede conocer a muchos artistas de este día, de este tiempo, que ganan millones y saben que en cualquier país donde que están, tienen que devolver, tienen que cumplir con la ley de cada país establecido y tienen que devolver los impuestos. Pero también conocemos que hay una ley que si ellos donan, que si ellos dan regalos, que si ellos forman organizaciones, ellos pueden incrementar eso y no devuelven dinero. Es fácil. Pero lo han hecho porque aman al prójimo, porque aman a Dios. No, muchos son hasta ateos, no creen en Dios. Pero se les facilita esta situación, salen y las noticias les dicen, tienen un buen corazón y son dadivosos. Ustedes me entienden. No está en el hecho de que usted dé ni de que usted haga que está la salvación. No, nadie se salva por lo que hace ni por lo que da. Todos los seres humanos necesitamos a Jesucristo para alcanzar la salvación. Del resto que hagamos, esas son bendiciones que nos permiten dar, que nos permiten ser, pero porque amamos a Dios. No porque nos conviene, ni porque esto me ayuda, no. Si usted está haciendo en esa manera, pues no está haciendo, ganándose una bendición. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios? Creyendo en Jesucristo, aceptándolo a Él, porque Él es la justicia, aceptando su vida, buscando su presencia. Estas personas no querían aceptar de que estaban mal, de que necesitaban un Salvador, de que necesitaban reconocer que eran pecadores. Y verdaderamente hay muchas personas que no nos gusta decir o que nos digan, tú estás mal, tú estás en pecado. Y a veces se enojan y se molestan y le atacan a uno. Y no es que yo voy y toco los lados o los lugares débiles de la persona, no. La palabra del Señor nos dice que todos somos pecadores. No hay ninguno humano que no sea pecador y que necesitamos alcanzar el perdón de Dios a través de Jesucristo. Reconocer que somos pecadores, reconocer que le fallamos, reconocer que nuestro corazón es malo, es engañoso, es envidioso. De momento estamos bien y decimos que amamos a Dios y porque vemos a otra persona que le va bien y esa persona quizás a nuestro criterio es mala, ha hecho esto, ¿y por qué a ella le va bien y a mí me va mal? Es un corazón malo que tenemos, porque dice que nosotros tenemos que alegrarnos cuando les va bien a los demás, no importando lo que hagan, porque cada persona dará cuenta a Dios de sus actos. Pero mi corazón, mi deseo debe de ser siempre el bien para los demás. Nosotros queremos quedarnos aquí en este versículo 3. Me gustaría seguir. Hay mucho material, como siempre les digo, pero es importante que paso a paso vayamos aprendiendo cada versículo. Por cierto, quería decirle, si usted no tiene una Biblia, puede buscar, comprar, para que usted así pueda leer la Biblia y pueda ir leyendo lo que nosotros estamos leyendo. Y después, quizás un ratito de tiempo, usted termina leyendo el capítulo que estamos estudiando y así usted puede entender lo que nosotros estamos aprendiendo. Es muy importante.
Gracias una vez más porque usted se preocupa por aprender la palabra. Me encanta, me siento muy alegre, muy feliz de que usted busca estas enseñanzas para aprender. Que Dios lo bendiga. Verdaderamente, que Dios lo bendiga y lo ayude a seguir buscando más. Y nos despedimos hasta la próxima clase. Bye bye.